se ha anunciado, la Presidencia de la República, conjuntamente con la Contraloría, el secretario administrativo de la Presidencia, ha anunciado con bombos y platillos la implementación de un sistema de pagos por cheques que va a afectar al menos 25,000 empleados y unas 24 instituciones que se tomarán, imagino que así se ha explicado, como plan piloto, como una especie de detector de botellas del Estado. De esto tenemos que reconocer que hay una intención seria del actual gobierno de eliminar ese flagelo que por tantos años ha afectado a la República Dominicana. No es fácil que mientras unos tienen que doblar el lomo para ganarse el sustento de sus familias, otros, sin embargo, tienen el privilegio de cobrar sin trabajar. Y ese fenómeno no es un fenómeno nuevo, es más antiguo que, vamos a decir, que, como dicen por ahí, la profesión más antigua, que es, entre otras, la prostitución. Realmente esta afectación del presupuesto, muchos la entienden como inocua, y como se ha habituado a tenerse enquistado en el Estado un grupo de lacras sociales, bueno, se pasa por alto y se tiene como algo normal y natural. Pendejos aquellos, dicen algunos, que no logran, aún teniendo afinidad o acercamiento con el partido de gobierno o afinidad con el gobierno, que no logran o que no adquieren unos de estos beneficios que a nuestro juicio es deleznable. No hay cosa más criticable que la vagancia, y esto fomenta la vagancia, a la vez que le roban al gobierno, al Estado, unos recursos que bien pueden ser utilizados para resolver problemas de personas que realmente lo necesitan. ¿Cuántos hospitales aquí en el país no tienen a veces los medicamentos para atender una problemática específica de un ciudadano? ¿Cuántas personas no duermen, se duermen o se van a la cama sin tener el pan, sin tener la alimentación fundamental, básica? Entonces, muchos dicen, no, cuando medimos el conjunto de la nómina pública y el conjunto del presupuesto nacional, esto que se distrae por vía de la nómina pública es insignificante. De manera que, en cierta medida, transmitiendo la idea de que la eliminación de este flagelo, la eliminación de esta problemática, no tiene un impacto para el presupuesto nacional. Puede ser insignificante, puede ser nimio, puede ser minúsculo, pero al fin de cuentas sí desmotiva y lastra la motivación de aquellos que sí doblan el lomo y que sí trabajan para recibir su remuneración. De manera que, aunque en cierta medida ha recibido algunas críticas, aunque todos reconocen la buena intención que tiene el actual gobierno con esta medida, que es la de eliminar la botella, el buscar de alguna manera mecanismos alternativos para erradicar esta práctica, muchos dicen, y dentro de lo que me inscribo yo, quizá no hay otros mecanismos contables, mecanismos de recursos humanos, de auditoría, que permitan identificar estas debilidades. Uno se sorprende a veces y piensa que estamos todavía en un estado de la edad de piedra, que nos falta mucho por caminar. Y ciertamente nos falta mucho por caminar. El Estado debe tratar de dar un paso adelante en cuanto al proceso de modernización, a dar un paso adelante para incorporar la tecnología. De manera que estas medidas, que uno parecería que son muy bien intencionadas, que tienen, creo que el aval, el apoyo de toda la sociedad dominicana, recibe de algunos sectores algunas críticas, porque uno estima que debe haber, a la altura de la civilización en que estamos, mecanismos más eficientes que la simple emisión de un cheque. Pues algunos dicen, bueno, estos cheques van a ocasionar aglomeraciones en los bancos, van a ocasionar filas en las instituciones públicas en las que de las que se seleccionaron inicialmente para como plan piloto. Y en medio de la pandemia, como que es un contrasentido, cuando se están tratando de tomar medidas de distanciamiento social, de cuidado en cuanto a la higiene, parece un contrasentido el emitir cheques, ir a etapas que se entienden superadas
en lo que tiene que ver con la administración de recursos humanos y el pago correspondiente de la nómina. Pero al fin de cuentas, sea cual sea el método, sea cual sea el mecanismo que se busque, si el fin es erradicar las botellas, poco importa que sea un método anacrónico. Si los demás métodos no fueron eficientes, qué bueno que se aplique este método, pero que se rindan cuentas de su efectividad y que se diga, en tal institución, Contraloría, identificó tantas personas que cobraban sin trabajar y que además se anuncien las medidas que han de tomarse con relación a esas personas que estaban sustrayendo fondos públicos o robando fondos públicos, porque no tiene otra manera de referirse. Eso entiendo que se debe hacer para tratar de que este tipo de prácticas no se repitan. Pero por el otro, tratar de tomar los correctivos para que no sea quitar las botellas que instaló el gobierno, los gobiernos PLDistas, para entonces hacer huecos a nuevas botellas. Eso no puede ni debe ocurrir. Y por eso estimamos que si bien esta auditoría inicial, este método que se anuncia a los cheques, debe ser bien recibido si el fin, reiteramos, es el de eliminar las botellas, pero deben tomarse ya otros mecanismos más modernos que permitan dar un seguimiento constante para que en 2 o 3 años, en vez de tener 3, 4 botellas que fueron eliminadas, se cree toda una nueva casta de hombres y mujeres que no trabajan. En ese orden, reiteramos, deben tratar de implementarse métodos fijos, constantes, de verificación, de constatación, para que solo aquellos que realizan un trabajo efectivo para el Estado sean los que cobren. Pero en ese mismo orden, quisiera referirme al tema de los salarios en el Estado. Se ha hablado de aumento del salario mínimo en el sector privado. Se clama un aumento generalizado de salarios en el sector privado, porque la canasta familiar va a un ritmo muy rápido, mientras el camino o el trotar de los salarios es muy lento. Muchos dicen que hay un desfase de los salarios que supera más de 10 años, que se puede comparar con salarios de una década atrás y que no ha habido, no obstante el aumento del costo de la vida, un aumento proporcional de los salarios. Eso hablamos del sector privado. Pero cuando nos vamos al sector público, si bien hay instituciones que retribuyen de forma adecuada a sus servidores públicos, hay otras instituciones que tienen salario de vergüenza. Si usted realiza una función efectiva en una entidad del Estado, usted debe recibir su salario y debe recibir un salario digno. Si bien nos inscribimos en la misma lógica y apoyamos todas las medidas de erradicar y excluir de la nómina pública a todo aquel que no trabaje y que cobre un salario, también somos de la línea de que todo servidor público que preste un buen servicio al Estado debe ganar bien. Estos salarios del Estado deben ser competitivos y deben ser competitivos con funciones similares del sector privado. Hay quienes piensan que porque se esté sirviendo al Estado debe hacerse como una labor altruista y no cobrar ningún tipo de remuneración. No, señores. No quiere decir que necesariamente si usted tiene una buena remuneración, un buen salario, usted no va a ser corrupto. Pero en la medida en que tiene una adecuada contraprestación por las gestiones que realiza, en esa misma medida se reducen los incentivos para corromperse. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un policía gane la miseria que gana? O sea, hay de esos guardias, de esos policías rasos, que no es verdad que con lo que recibe puede siquiera sortear una quincena, y mucho menos un mes. No puede sortear ni siquiera una quincena para sus gastos personales, mucho menos poder costear los gastos de una familia. Por igual, hay otros servidores públicos en posiciones de gran relieve, de gran importancia, y que sus salarios, comparados con la media del mercado, son insignificantes. Y digo aquí, porque muchos dicen, no, que un salario de 150,000 es un gran salario, 250,000 es un gran salario, dependiendo de la función que usted realice. Y yo entiendo, por ejemplo, un viceministro. Aquí hay viceministros o viceministerios que están, en cuanto a la escala salarial, muy por debajo de la importancia que reviste su investidura.
Y muchas veces personas que tienen gran talento, que tienen todas las condiciones para ocupar posiciones importantes del Estado y que pueden realizar de manera brillante, excepcional, funciones a favor de todos, se resisten a ir al Estado. Porque cuando sacan el cálculo, dicen, bueno, en mi empresa privada yo recibo una remuneración de tanto, o en mi empleo privado yo recibo una remuneración de tanto. Y si voy al sector público, mi bienestar personal va a verse afectado porque voy a tener una reducción en mi retribución. Y esto hace que muchas personas talentosas se resistan y no quieran ir al Estado a ocupar posiciones. De manera que ahí quisiéramos subrayar la necesidad del Estado de seguir esa política de cero tolerancia con la corrupción, de cero tolerancia con las botellas, de cero tolerancia con los vagos que se nutren, con los parásitos que se nutren de la nómina pública, y al mismo tiempo exhortar a que se haga una reingeniería, haciendo acopio de una ley general que existe ya, de salarios, para que se regularicen, se estandaricen todas las remuneraciones que se reciben de parte del Estado, para hacer de los salarios estatales salarios competitivos que puedan atraer a los mejores hombres y mujeres para servir lo mejor posible al Estado dominicano y hacer el mejor de los gobiernos, que es lo que espera el pueblo dominicano.